Misticismo y revelación. Urano en Piscis, la voz de lo colectivo. Llegamos al último video de la serie sobre Urano en su paso por los 12 signos para cerrar este gran ciclo que finaliza con el signo de Piscis. Justamente Piscis es la síntesis, es el último signo del zodíaco y como tal simboliza la conclusión de un proceso en el cual es necesario realizar una integración de las 11 etapas anteriores, representadas por los 12 signos en su conjunto. En este caso, vamos a estar repasando el ciclo de Urano de 84 años, su significado profundo y lo que representa, como ciclo progresivo y evolutivo de desarrollo en 12 etapas, simbolizadas por estos 12 signos, para llegar al final a la síntesis, en el último escalón del proceso. También vamos a estar revisando qué es lo que nos dejó el paso de Urano por el signo de Piscis, los hechos históricos que fueron sucediendo a lo largo de este tránsito, para finalizar con la carta natal de un personaje notable, un adelantado, un visionario y un profeta, que trascendió a lo largo de los siglos y que naciera justamente con la posición de Urano en el signo de Piscis. Bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán. Ya comenzamos. Bien, decíamos recién que este es ya el último video de la serie de Urano en los signos y a modo de cierre, antes de meternos en la cuestión histórica y hablar específicamente de su paso por el signo de Piscis, queríamos hacer un repaso pormenorizado de su recorrido por los 12 signos como proceso integral. Si no viste los videos anteriores, este repaso te puede orientar en forma general para comprender las nociones básicas de la influencia de este planeta transpersonal, pero si estás interesado o interesada en ver más en profundidad las implicancias que tuvo en su paso por cada signo, te recomendamos ver cada uno de los videos que hicimos, que los pueden encontrar en la lista de reproducción de nuestro canal. Recapitulando, para empezar, podemos describir el poder de Urano como la fuerza que se manifiesta con los cambios o alteraciones repentinas a lo largo de la vida, que puede manifestarse también como destellos de conciencia o intuiciones inmediatas que aparecen sin que uno lo advierta. Es como si fuese un canal de energía, ¿no? Un canal a través del cual fluyen fuerzas muy potentes que penetran en la conciencia con una rapidez asombrosa, ¿no? Los impulsos hacia la independencia, la excentricidad y lo no convencional, también la búsqueda de originalidad, el rebelarse contra todo lo que nos restringe o limita, la irrupción de lo inesperado, y también son aspectos muy característicos del arquetipo de Urano, ¿no? Urano no siempre representa o actúa destructivamente. Se expresa como destrucción solamente cuando uno se resiste a lo que demanda esta influencia. Pero, como lo más común es que haya cierta resistencia a los cambios en nosotros, por comodidad, es por eso que a menudo lo experimentamos como destructivo. Los cambios que trae la influencia de este planeta tienen el efecto de reorganizar nuestra conciencia para permitir que se produzca un nuevo crecimiento psicológico. Urano es enemigo de lo reprimido. Y si a lo largo de nuestra vida hubieron aspectos vitales de nuestra naturaleza que no hemos expresado, que no hemos desarrollado, ya sea por las propias limitaciones de cada uno o por la influencia del ambiente, es seguro que Urano va a sacar a la superficie, con gran inmediatez, una fuerte de confrontaciones con estas facetas psicológicas de nuestra personalidad inconsciente. Es el planeta que acelera siempre el ritmo, es el planeta de la velocidad. Por eso, cuando estamos bajo su influencia, podemos sentirnos tensos, intranquilos, nerviosos o también impulsados por un fuerte deseo de libertad. En su mejor expresión, actúa como gran liberador, despertando e iluminando la vida interna y también externa. En la mayoría de los casos, esto puede inducir a las personas a querer realizar cambios externos radicales. Claro. Con un anhelo o poder de modificar una situación determinada que se percibe como asfixiante, reprimente, limitante. Pero por otro lado, una minoría lo va a expresar a nivel interior, revolucionando sutilmente su actitud, su comprensión y el modo de conducirse frente a las situaciones. Y esto se reflejará luego en acciones y actividades externas también, ¿no? Bien. Urano es también la octava de Mercurio. Como en la octava musical, las energías se mueven en octavas. Y en el sistema solar también, a cada planeta le corresponde su octava superior. Son planetas que rigen un mismo arquetipo, comparten cualidades de la misma naturaleza, pero en diferentes niveles o diferentes jerarquías. Y en este caso, Mercurio
corresponde más a la inteligencia terrenal, cotidiana, propia en el ser humano, y Urano corresponde más a la inteligencia superior, a la lógica, ¿no? A la inteligencia más rápida, que es la intuición racional. Y que esta inteligencia no se manifiesta en la conciencia del hombre medio, sino que es patrimonio de ciertos seres más conscientes y que son los grandes guías de la humanidad, como por ejemplo Cristo, Buda, Pitágoras, entre otros. Ahora bien, el ciclo de Urano, estudiado como 2 etapas progresivas, es un modo integral de ver el resultado o el desarrollo evolutivo o no de este principio de la vida en una persona, en una institución o en un país, ¿no? Es decir, para estudiarlo en cualquier proceso. Empezando por el signo de Aries, Urano, en este signo, pone a prueba las bases sobre las cuales, se sustenta la propia personalidad. Las crisis que plantea el planeta Urano, en este caso, puede provocar, ¿no? O van a afectar más que nada, por sobre todas las cosas, nuestras reacciones más instintivas frente a la vida. En el signo de Tauro, que es un signo de tierra, que representa ciertos aspectos materiales de la vida, Urano puede incurrir en crisis que afectarán más a nivel de la seguridad material, desestabilizando las bases concretas sobre las cuales fuimos construyendo dicha seguridad. Pasando ya al signo de Géminis, signo de aire, el efecto que tendrá el tránsito de Urano principalmente va a ser a nivel de la mentalidad cotidiana, creando una crisis a nivel del propio sentido de lo social y con respecto a nuestra adaptación a las relaciones del medio ambiente. Ya en Cáncer, signo de agua, Urano trabaja principalmente sobre los vínculos afectivos más íntimos, alterando el sentido propio de la familia y los valores de la tradición. En un sentido más profundo, sobre las facultades intuitivas y sobre todo lo que afecta al establecimiento de nuestro ego consciente en la sociedad. En el quinto signo, estamos ya en Leo, vendría a ser como, ¿no? En este signo de fuego, el segundo signo de fuego vendría a ser como un segundo nacimiento, ¿no? Es un signo también que rige la identidad y la crisis que pueda plantear el planeta Urano en este signo indica una época importante para el desarrollo de la identidad más profunda. Recuerden que es un signo regido por el Sol. Puede indicar la posibilidad de obtener mayor libertad de conciencia respecto de influencias paternas o culturales que operan hasta el momento sobre nuestra personalidad. Después sigue el signo de Virgo, como signo de tierra, puede indicar una época en que las alteraciones sean vivenciadas a través de la salud, ¿no? Uno de los temas que están regidos por este signo. Probablemente debamos echar un vistazo al propio modo de vida, decidiendo cambios en la forma en que encaramos nuestro trabajo personal, en el cual nuestra mentalidad práctica se ve cuestionada, sobre todo si el enfoque en que hemos tenido hasta el momento no ha sido exitoso. Bueno, iniciando la etapa decreciente del ciclo, nos encontramos con Libra, signo de las relaciones sociales, las asociaciones. Urano en este signo puede indicar un periodo de profunda reorientación psicológica o un sentido negativo. Se produce como trastornos a nivel de las propias relaciones, ya sean matrimoniales, de pareja, sociales o profesionales. Después, en el signo de Escorpio, que es un signo de agua muy intenso, el paso de Urano por aquí marca los tabúes, los temas ocultos y la sexualidad que pueden traer estos con grandes crisis o procesos de cambio en cuanto a la propia búsqueda de unión más profunda con los otros. También nuestra seguridad emocional basada en la posesividad es cuestionada, presionando para que logremos desapegarnos de las antiguas formas y actividades de ser y encontremos nuevos caminos que nos permitan trascender esos conflictos emocionales. Luego Urano en Sagitario, que es el signo de los ideales superiores, viene aquí a poner a prueba los fundamentos sobre los cuales se sostiene nuestra propia fe y nuestras creencias. Las crisis, en ese sentido, seguirán su curso en la medida que dichas creencias estén basadas en valores contrarios a los que establece el verdadero propósito de la existencia en la vida física. Ya pasando por Capricornio, que es el signo simbolizado por la cima de la montaña, que representa la imagen del progreso profesional, el prestigio social, Urano aquí viene a trastocar los cimientos sobre los cuales se edifican nuestras metas y propósitos dentro de la sociedad. Mientras dichos propósitos están regidos por motivaciones personalistas, Urano arremeterá con fuerza para obligarnos a reorientar esos esfuerzos hacia propósitos más impersonales. Después ya estamos casi en el final del ciclo,
tramo final, nos encontramos con el signo de Acuario. Signo de aire, de las actividades en grupo, de las amistades y en un nivel más elevado de la conciencia social. Urano va a rebelarse con todo aquello que no se ajuste a un ideal humanitario, desinteresado y cooperativo, en lugar de enfocarlo como una mera búsqueda de contención o de seguridad personal. Recuerden que Urano aquí está en su regencia, está muy fuerte. Y por último tenemos Piscis, el signo que nos toca hoy, signo de lo místico, de la unión de todo. Urano aquí busca que dicha unión no sea arbitraria, sino que esté basada en una percepción más objetiva. En la medida que no se ajuste a esa realidad, habrá más confusión y sufrimiento. Es una etapa en la que necesitamos hacer una síntesis, una integración de lo experimentado a lo largo de todo el ciclo, a través de la recapitulación y la reflexión. ¿Para qué? Para lograr tener una comprensión más cabal de lo vivido y dar lugar al inicio de una octava superior del nuevo ciclo. Obviamente el enfoque que nosotros enseñamos está basado en una visión metafísica de la astrología. Por lo tanto, este tipo de ciclos tan extensos no se limitan a una sola vida, sino que existe una continuidad, vida tras vida. Y esto se aplica también a los ciclos planetarios. Ahora, estudiando más en profundidad, Piscis es uno de los signos más sensibles y receptivos del zodíaco por ser un signo del elemento agua y su modo de energía mutable, lo que lo torna un signo muy flexible, adaptable, permeable a las influencias del ambiente. Como signo de agua se asocia al mundo interior, a lo inconsciente y a los aspectos emocionales en el ser humano. Piscis se involucra tanto afectivamente con los demás al punto de terminar absorbiendo los conflictos ajenos. Por eso suele ser bastante influenciable e impresionable frente a todo tipo de influjos o estímulos, tanto externos como internos. Es un signo regido por Júpiter y Neptuno, signo asociado al mundo de las fantasías, de las visiones e intuiciones que provienen de lo inconsciente. Ahora, negativamente funciona como confusión, engaños, tanto hacia los demás como a sí mismo, como autoengaños. Sí. Y ahora bien, respecto a la influencia de Urano, más concretamente en este signo, las personas nacidas bajo esta posición pertenecen a una generación muy cambiante. El motivo fundamental que los anima es liberarse de la influencia emocional del pasado. Es por eso que muchas personas nacidas en este último siglo con esta posición terminan interesándose más en temas como la meditación, el yoga, la creatividad artística. ¿Por qué? Porque existe en ellas una lucha espiritual muy pronunciada para vencer las tendencias materialistas coexistentes y hacer prevalecer la faceta más mística de Piscis. Esto, por supuesto, que se produce a nivel inconsciente, ¿no? La realidad marca que no se pueden manejar fácilmente las influencias de los planetas transpersonales, como en este caso Urano. Si no se tiene cierto nivel de conciencia, esta posición puede expresarse como un deseo de escapar de la realidad a través de ¿qué? De todo tipo de evasiones, como alcohol, drogas, etc. Al estudiar esta influencia en el proceso histórico, vemos que estos mismos fenómenos se manifestaron a nivel colectivo. Por ejemplo, con el anterior tránsito de Urano en Piscis, entre 1919 y 1928, fue la época de la famosa Ley Seca de 1920 en los Estados Unidos, también conocida como la Prohibición, a raíz del consumo masivo de alcohol que se había incrementado en aquellos años en la población y que trajo aparejadas, dado la naturaleza clandestina de Piscis, una serie de actividades ilícitas como el contrabando de licores y otras bebidas alcohólicas. Desde el inicio hasta el final del paso de Urano en Piscis, esta medida, aplicada en ciertos estados de aquel país, que en definitiva favoreció a la generación de mercados negros, la podemos corroborar sobre la Carta de Estados Unidos. Acá tenemos la carta, la ponemos en pantalla. Estados Unidos acá tiene un ascendente Géminis, el Sol es Cáncer, y nos encontramos con que Urano estaba transitando la casa 10, la casa de la vida política y social del país, del gobierno, dando una cuadratura a Urano radical que estaba en Géminis, ¿no? Sí. Luego, a lo largo del tránsito, fue dando también cuadratura con Marte y dio oposición con Neptuno. Ahora, al estar Urano en la casa 1, natal, los aspectos que este planeta en tránsito vaya formando con su posición radical van a ser muy importantes, produciendo grandes cambios y afectando más al país.
La cuadratura tanto con Urano como con Marte en su casa 1 aumentó la violencia y la rebeldía. Y por otro lado, la oposición con Neptuno marcó el aumento de la confusión en la población y también de las evasiones. Bien, también fueron los años de las primeras películas mudas, recordemos, bueno, los más conocidos de Charles Chaplin, Greta Garbo, y Piscis tiene que ver, es un signo que rige el cine, y el cinematógrafo apareció con su serie de ilusiones ópticas reflejando las múltiples emociones piscianas, ¿no? Sí. Bueno, luego, ¿qué tenemos? Que finaliza la Primera Guerra Mundial y se firmó el Tratado de Versalles en 1919 y luego el Tratado de Paz de Saint-Germain. La Liga de las Naciones Unidas se creó en 1920 y se reúnen en Ginebra, Suiza. Por primera vez los miembros con la idea general, ¿no?, de resolver los conflictos entre las naciones de manera pacífica y que no existan más guerras. Participaron 42 países. Piscis representa la unión y la eliminación de todas las fronteras. Aunque sabemos que estos tratados no se cumplieron, esto era lo que se trató de lograr, se planteó la idea, luego del horror de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Piscis también está marcado y rige el socialismo. Y Urano representa las ideas revolucionarias, las rebeliones. Y con esta posición se desarrolló la revolución comunista en Rusia, ¿sí?, la revolución bolchevique, y el enfrentamiento entre el ejército rojo y el ejército de los blancos. Después, en abril de 1922, Stalin es nombrado secretario general del Comité Central del Partido Comunista. Fue un cargo que él posteriormente transformó en el más poderoso del país. A partir de allí se creó la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, un Estado socialista federal formado por 15 repúblicas. Luego iría apareciendo el socialismo en todos los países. Entre otros, en noviembre de 1924, tras deshacerse de la invasión china, con ayuda de los rusos, se proclama como República Popular de Mongolia, que establecerá el régimen comunista también y se acercará a la Unión Soviética. Piscis también rige el arte, es la subjetividad, y Urano es lo original y lo excéntrico. Y por aquellos años también era el auge del dadaísmo, el surrealismo y el expresionismo en la Europa occidental, donde muchos intelectuales estadounidenses emigraban impresionados por esas nuevas tendencias artísticas. Ya durante el último tránsito de Urano en Piscis, entre el 2002 y el 2009, se pudo ver el gran avance en la conformación de grupos y organizaciones de orden más espiritual. Una reedición de las ideas y reivindicaciones socialistas bajo un nuevo aspecto. Urano, regente de Acuario, había ingresado en Piscis y Neptuno, regente de Piscis, estaba en Acuario en ese momento. Se vuelve a reeditar el tema social, pero con un componente más espiritual, donde vemos esto manifestado bajo diferentes expresiones, movimientos culturales, luchas sociales, etc. Ahora bien, Urano rige también, por otro lado, los sismos y los movimientos telúricos. Piscis rige también los océanos. Y esta combinación, cuando se dio en diciembre del 2004, el potentísimo terremoto de 9 grados de magnitud en la escala de Richter, con epicentro en el Océano Índico, provocó el catastrófico tsunami, donde la isla más afectada fue la isla de Indonesia, Sumatra, con olas de hasta 10 metros de altura. Había una configuración astrológica muy potente en ese momento, con la reciente entrada de Marte en Sagitario, formando una cuadratura con Urano en los principios grados de Piscis. Hubo otras islas también del Océano Índico que fueron afectadas, pero esta influencia afectó mayormente a esta isla, ¿no? La magnitud del desastre fue descomunal. Alrededor de 230.000 personas perdieron la vida y se comprobó que la onda expansiva provocada por el sismo acortó el periodo de rotación de la Tierra en 3 microsegundos. Algo impresionante, ¿no? Sí. Bueno, luego tenemos que, ya sigamos a mediados de 2007, comienzan a filtrarse por medio del sitio web wikileaks.org, fundado por Julian Assange, aquí tenemos una foto de él, contenidos que exponían información confidencial de los gobiernos de varios países, denunciando la corrupción y los comportamientos antiéticos de los líderes mundiales y también de las guerras que había, ¿no? También asuntos comprometedores de instituciones bancarias y empresas que había en todo el mundo fueron publicados y por esos motivos Julian Assange fue perseguido y encarcelado y bueno, hasta el día de hoy que no tiene su libertad, ¿no? Cuando se dio el alta del dominio de Wikileaks, el 15 de diciembre del 2006,
Acá tenemos la carta de Julian Assange en pantalla. Urano en tránsito por Piscis le estaba dando un quincunce, que es un aspecto de 150 grados, un aspecto creativo, a su Urano natal, que lo tiene en la casa 1. Bueno, era una personalidad rebelde e influenciaba por lo tecnológico, ¿no? Dos temas bien uranianos, que dicho sea de paso, fue el canal por medio del cual él canalizó su rebelión. Otro dato histórico destacado fue, ¿no? Ya fuera de este tema, el anuncio de Fidel Castro, el 19 de febrero del 2008, ¿no? Comandante y líder de la Revolución Cubana en 1959, comunicando su renuncia al cargo de presidente de Cuba tras 50 años de gobierno. A partir de ese momento se iba a producir un giro en la relación política exterior de este país, sobre todo con Estados Unidos. Y este fenómeno se da con el retorno de Urano a Piscis. Bueno, estos son algunos de los eventos más importantes y destacados que se vieron bajo esta posición. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa para dejarlos con la invitación a nuestros próximos cursos y cuando volvamos vamos a ver la carta del personaje del día que naciera con esta posición de Urano en Piscis. Ya regresamos. Hola, desde el Centro Astrológico Aztlán queremos invitarte al nuevo curso de astrología. Vamos a abrir un curso para todos los que quieran realizar un aprendizaje en 3 niveles de la carta natal. En el primer nivel vamos a hablar de los conceptos básicos de astrología, que son los signos, los planetas, las casas, los aspectos, y como parte del curso te vamos a regalar el dibujo de tu carta natal con el esquema que ves en los videos que realizamos para que puedas ir haciendo el seguimiento de los temas que vas a ir aprendiendo clase a clase con el dibujo de tu carta. Luego en el segundo y tercer nivel del curso vamos a profundizar en otros elementos de la carta natal como los nodos, las casas vacías, los 4 elementos y muchos otros temas que abajo vas a encontrar en todo el temario detallado. ¿Qué te va a permitir este curso? Vas a tener herramientas para empezar a entender este esquema de la astrología, para iniciarte en un estudio serio de la astrología y a partir de allí que luego puedas definir cómo continuar profundizando en tus estudios. Vamos a hacer luego más niveles para los que les interese seguir profundizando. Podés tomar el primer nivel de este curso, podés tomar el curso completo. Abajo vas a encontrar toda la información sobre cómo participar. Te esperamos. Chao. Bien, continuamos. Hoy les trajimos la carta natal del notable profeta Michel de Notre Dame, conocido más por Nostradamus, que era un astrónomo, astrólogo, médico y alquimista experto en química, que fue un personaje histórico muy importante para su época. Según el calendario juliano, nació el 14 de diciembre de 1503 en Francia. Esto lo mencionamos porque obviamente no coincide la posición del Sol con el calendario, si lo calculáramos con el calendario actual. Bueno, él transitó su infancia rodeado de grandes sabios, que muy pronto lo iniciaron en las profundidades de las matemáticas y la astrología, y también en el arte de la medicina y la farmacéutica. Era la época en pleno Renacimiento. Durante su juventud vivió el flagelo de la peste negra que azotaba a la Europa medieval, en la cual moría mucha gente, y se dice que esta gran peste había surgido a raíz de la proliferación de ratas en toda Europa, debido a la gran matanza de gatos que tuvo su origen en la creencia supersticiosa de que eran mascotas del demonio. En esa época se perseguía justamente a los alquimistas y esa superstición había surgido justamente porque los alquimistas trabajaban con gatos. Uno de los médicos que ayudó a combatir aquella enfermedad y curó a mucha gente fue Nostradamus. Bueno, él dejó una importante tradición astrológica en Francia, continuada por el astrólogo de la monarquía francesa, Morin de Villefranche, y sus continuadores de la escuela francesa, que actualmente en el siglo XX están representados por Denis Rudyard, ¿no? Ruperti, cuyos máximos referentes estudiamos en nuestra escuela de la mano de nuestro director León Azulay. Bueno, Nostradamus es muy famoso desde entonces por su predicción deducida del conocimiento de los astros y sobre todo por las profecías que publicaron en 1555, bajo el título Las verdaderas centurias y profecías. En ellas anticipaba el futuro de la humanidad hasta la época actual. Pero no solo dejó todo un legado de profecías y escrituras, sino que también en vida profetizó varios eventos que se cumplieron y esto fue lo que le dio mucho prestigio. Una de las más conocidas es cuando predijo la muerte del rey de Francia, Enrique II, en un torneo durante los festejos de la boda de su hija. Aunque fue muy perseguido por la Inquisición, al igual que
muchos astrólogos y alquimistas de la época, Nostradamus fue protegido por la reina de Francia, Catalina de Medici, lo cual, bueno, le ayudó a poder sobrevivir en esa época. Y finalmente falleció el 2 de julio de 1566. Él predijo en sus centurias varios eventos actuales y cercanos a nuestra época. Predijo la Revolución Francesa, el ascenso de Napoleón Bonaparte al poder, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el atentado de las Torres Gemelas y, entre otros, el eclipse del 11 de agosto de 1999 con la Cruz Cósmica, carta que mostramos y comentamos en el video que hicimos anterior a este, que es el de Urano en Acuario, ¿no? Además, en su testamento dejó muchas profecías, pero también predijo su propia muerte. Tanto sus profecías como su testamento están aparentemente desordenados, pero en realidad responden a un sistema críptico de transmisión, porque como ya dijimos, fue muy perseguido por la Inquisición y además no quería que ese conocimiento sea usado arbitrariamente por cualquier persona. Para poder interpretar sus profecías, primero hay que tener un conocimiento profundo de la ciencia astrológica y luego ser capaz de traducir los símbolos ocultos que él transcribió en forma encriptada. En realidad, él los escribía de esta forma porque estaba dirigido para la gente de las escuelas esotéricas del futuro, ¿no? Los profetas, para entender la psicología de estos personajes, ¿no?, pertenecen al grupo de la humanidad consciente, que es una pequeña minoría de la humanidad, no es una persona común. Siempre existió el conocimiento de que en la humanidad hay diferentes niveles de conciencia, cuya diferencia radica en el nivel de desarrollo, tanto de su inteligencia, la sabiduría, el nivel de sus sentimientos, o la conciencia moral, y de otras capacidades de percepción que puedan tener. Todos los seres humanos hacen este recorrido en varias vidas, pero el acceder a los estados superiores de conciencia no es algo mecánico, sino que es a través de un trabajo que hacen los discípulos de las escuelas esotéricas. En estos niveles habitan, por ejemplo, los grandes maestros y guías de la humanidad, los sabios y también los profetas. Bueno, los profetas ya son almas viejas, que tienen mucha sabiduría, grandes capacidades para percibir otras realidades y además grandes conocimientos de astrología, filosofía, psicología, historia y mucho más. Personajes de esta talla que se relatan en el Antiguo Testamento, por ejemplo, posiblemente los conozcan de ahí, o también en el Corán y muchos otros escritos, anunciaron procesos históricos del porvenir, que dictamina el programa de una era con la finalidad de guiar y ayudar a la humanidad en su recorrido. Nostradamus fue un personaje de este tenor, el último de los grandes profetas de la historia, que dejó con anticipación sus predicciones para los 600 años futuros, describiendo puntualmente todo lo que iba a ocurrir en el planeta Tierra durante ese lapso de tiempo. Bueno, vamos a ver que tenía una carta muy notable. Era un ascendente Aries, signo de fuego y cardinal, muy activo, un pionero, una personalidad que se abrió camino a pesar de las dificultades por las que tuvo que atravesar. Además tenía la mayoría de los planetas en signos cardinales, agrupados en el signo de Cáncer y Capricornio. O sea, tenía mucha energía cardinal en su naturaleza y era un individuo que viene a dejar una marca en la historia. Algo muy destacado de su carta es la posición del Sol, su identidad más profunda, en el primer grado de Capricornio, cerca del grado 0, grado a través del cual nuestro planeta está conectado con el centro galáctico, del que desciende una energía especial. Sobre este tema hablamos en un video anterior, si les interesa lo pueden ver, que fue el video que hicimos de Urano en Capricornio, ¿no? Sí. Bueno, ahí también estaba en conjunción con el Sol Mercurio, que estaba retrógrado. Mercurio es el planeta que rige el intelecto en el ser humano, lo que indica en él una conexión muy directa y profunda con sus pensamientos, de una naturaleza introspectiva, muy fuerte y con una capacidad de reflexión. Ambos planetas, el Sol y Mercurio, estaban elevados. ¿Por qué? Porque estaban en conjunción con el medio cielo y en la casa 10, casa de la proyección social. Ahora bien, vamos a centrarnos en Urano, que Urano estaba en el signo de Piscis, en la casa 12 además, casa análoga al signo. La inteligencia intuitiva, científica, la rige Urano, así como también la astrología. Y aquí, en la casa de la reflexión y de lo inconsciente. Esto le daba a él un carácter intuitivo, el tener visiones o sueños premonitorios, una fuerte conexión con el inconsciente y una profunda sensibilidad y misticismo, que tenía aquí por la posición en el signo de Piscis,
Esta también le daba inspiración y experiencias psíquicas notables, que le permitían llegar a otros estados de conciencia muy profundos, ¿no? Urano en 12, ¿qué hace? Se rebela contra el destino, se plantea preguntas sobre el sentido de la vida, y esto fue lo que pudo llevarlo a una conversión espiritual, a conectarse con la voz interna, ¿sí? Y a buscar también respuestas a las preguntas que esto lo hizo él con el estudio de las leyes cósmicas. Así fue como escribió sus profecías, y él volcó todo su trabajo en la formulación de sus predicciones del futuro, asumiendo una gran responsabilidad al enfrentarse a los poderes dominantes allá por el 1500. De ahí que se convirtiera luego en un agente de transformación histórico, dejando importantes conocimientos y ayudas para toda la humanidad. Ahora, yendo a los aspectos de Urano, nos encontramos, en primer lugar aquí, como configuración más notable, con un gran trígono. Cuando al menos 3 planetas ubicados en distintos puntos del horóscopo y en el mismo elemento forman un trígono entre sí, esa configuración se denomina gran trígono o gran triángulo. El triángulo en sí es un aspecto muy armónico, de distensión y mucha fluidez, pero este aspecto no nos provee de un ímpetu para actuar con decisión y cambiar, sino que conserva las cosas tal como son. Es la ley de la mínima resistencia ante las crisis, lo cual no nos impulsa a luchar y a crecer a través de la aceptación de los grandes desafíos como se producen cuando tenemos aspectos, ¿no?, de cuadraturas o oposiciones. Sí, cuando los trígonos están bien configurados, pueden promover el idealismo, la creatividad, el bienestar y una visión más elevada. Puede indicar además fluidez, inspiración y esperanza. Todo aspecto armónico funciona hacia lo interno. En cambio, las tensiones, como mencionabas recién, se expresan y se manifiestan más como dificultades en eventos o situaciones externas concretas, debido a que los mismos aspectos desafiantes se relacionan con la materialidad, con la concreción, y por lo tanto son más perceptibles y se manifiestan más claramente. Y aquí tenemos un trígono que se forma ¿en qué? En signos de agua, porque están implicados Piscis, Cáncer y Escorpio, lo cual hace que la expresión sea más fluida de sus sentimientos y que ésta le permita retirarse con facilidad hacia su mundo interno, ¿sí? Esto es otro factor que confirma esta cualidad en él, ¿no? Acá en su carta, Urano estaba en trígono al estelium de planetas que hay en Cáncer. Tenemos una triple conjunción, un estelium es cuando hay una conjunción de más de 2 planetas, en la cual están implicadas Júpiter, Saturno y Marte. ¿Sí? Los 3 planetas, esto es algo muy interesante, estaban retrógrados en la casa cuarta, signo y casa de agua, ¿no? Algo extraordinario es que toda esta energía expansiva de Júpiter está estructurada por una lógica y también, a su vez, estructura sus acciones. Marte. Júpiter es el regente de Piscis, además, viendo cómo lleva esa energía de Urano en Piscis, donde estaba Urano, y esto hace que el aspecto funcione aún más armónico, ¿sí? Júpiter plantea esta expansión de ¿qué? De la fe, de la confianza en él mismo, indica que era una persona muy confiada, pero al mismo tiempo muy sensible y muy conectada con sus raíces y con el inconsciente colectivo. La conjunción acá con Saturno es muy importante porque corresponde al ciclo de cronocratores. Los cronocratores son los planetas Júpiter y Saturno. Ahora, cuando una persona tiene esta conjunción de nacimiento, el ciclo entre ambos planetas va a ser muy importante en los hechos relevantes de su vida. Saturno acá destaca la moralidad, su seguridad y conciencia lógica. Y él sabía bien cuál era la finalidad de su ser más profundo. Y como último punto del stellium que tenía en la carta, aquí con Marte, ¿no?, el planeta regente de su ascendente, esta conexión lo hacía expresarse con fuerza y convicción en todo lo que hacía. Y hacia el otro lado tenía un trígono con la luna en Escorpio, en una persona de sentimientos y emociones muy intensas, muy profundas, y en la casa 8, casa de agua, análoga a Escorpio. Evidentemente era una persona del mundo esotérico, los temas ocultos, los tabúes de su época eran materias de su interés, con la finalidad de traer a la luz conocimientos que ayuden a mejorar las condiciones humanas de vida. Bueno, este gran trígono en signos y casas de agua, asociados al mundo emocional, al mundo interior y al inconsciente, marcan en él también las capacidades proféticas que él ya traía, ¿no? También sus capacidades intuitivas, psicológicas y reflexivas.
Además, hay otros factores notables en su carta que hoy, por una cuestión de tiempo, no llegaríamos a analizar, no podemos analizar en solamente un video, ¿no? Así que bueno, hasta acá llegamos con el video de hoy. Hemos terminado ya con la serie de Urano por su paso por los 12 signos. Pueden encontrarlos en la lista de reproducción que hemos armado, buscar su posición de Urano natal para conocer más sobre esa influencia. Esperamos que les haya gustado, así que no se olviden de darle like, suscribirse a nuestro canal y también activar las notificaciones para ver los próximos videos que vamos a estar subiendo y también para no perderse los pronósticos semanales. Hasta la próxima. Chao, nos vemos. Chao.